Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos, mis amados oyentes, en este hermoso día con ustedes su hermana, la hermana María Nieto. Me presento con ustedes a todos mis amados oyentes, mis amados amigos, mis amados hermanos, mis familiares, que espero que me escuchen, ¿verdad? Que ese ha sido mi anhelo desde hace muchos años, compartirles el evangelio, aunque pocos lo han entendido. Mando un saludo, mando abrazos, unos abrazos para mi gente que está lejos, ¿verdad? Que no la he podido ver en mucho tiempo, le mando abrazos y besos. Y hoy quiero compartir una hermosa palabra para todos aquellos que quizás hoy tienen ganas de escuchar una palabra, porque a veces nos encontramos tristes, a veces nos encontramos necesitados de una palabra de aliento. Hay mucha gente en este tiempo que está desanimada, hay mucha gente en este tiempo que está en depresión, hay mucha gente en este tiempo que está frustrada, hay mucha gente en este tiempo que no sabe qué hacer en estos tiempos difíciles. Y yo en este día hermoso, yo le traigo una palabra hermosa, que me gusta mucho hablar del amor. No sé a cuántos de ustedes les gusta hablar del amor. A mí me gusta mucho hablar del amor porque yo no conocía el amor. Hace muchos años yo me casé, Dios me regaló 2 hijas y tuve ese grande privilegio de ser madre. Yo me casé y yo no sabía lo que era el amor. Yo pensé que el amor era tener una pareja, casarme y tener un esposo. Para mí ese era el amor. Pero a través del tiempo me di cuenta que ese no era el amor. ¿Por qué? Porque a través del tiempo hubo sufrimientos, hubo tanto dolor, que yo dije, bueno, ¿por qué ese sentimiento tan hermoso trae tanto dolor? ¿Por qué esa palabra que se dice amor daña tanto? Y es lo que muchas mujeres ahorita en este tiempo dicen. Es lo que muchas muchachas, muchas señoras están dolidas, tienen dolor en su corazón. Y dicen, ¿por qué ese sentimiento tan hermoso? ¿Por qué esa palabra de amor trae tanto sufrimiento a mi corazón, a mi vida? ¿Por qué hay tantos hijos abandonados sin padre? ¿Por qué hay tantos hijos abandonados sin madre? ¿Por qué? ¿Que no ese era amor? ¿Que no había amor en la pareja? ¿Que no había amor para los hijos? No, no había amor, porque no habíamos conocido el verdadero amor. Es por eso que hay tanto sufrimiento, que hay tanta gente frustrada, que hay tanta gente hasta enojada con Dios. Porque dice, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre dejó a mis hijos? ¿Por qué ese hombre no me trae el alimento para mis hijos? ¿Por qué esto y por qué el otro? Pero vamos a comenzar leyendo la bendita palabra de Dios. Y aquí fue donde verdaderamente yo conocí el amor. Aquí fue donde verdaderamente ese vacío que había en mi corazón fue llenado con esta bendita palabra. Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomios 6:5. Y así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás en ellas y las hablarás a tus hijos y en ellas estando tú en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Perdón porque me equivoqué a leer, pero si usted tiene su Biblia, la puede repetir en Deuteronomio 6:5. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus puertas, dice la palabra. Así dice la palabra de Dios. Estos son el primer mandamiento que Dios dio. Que esta palabra la tenemos que repetir a cada momento. Que esta palabra la tenemos que tener, que dice, por frontales entre nuestros ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Allí estará escrita. Pero ¿qué pasa cuando yo me casé? Yo no conocía esta palabra. Cuando yo me casé, pensando que el amor era el amor de un hombre y que con eso me iba a llenar mi corazón y que eso era lo suficiente y que yo no iba a sufrir porque tenía un matrimonio, porque tenía 2 hijas, yo me sentía realizada. No, yo no conocía lo principal para ser feliz en esta vida. Yo no conocía la palabra de Dios, pero un día Dios, en su infinita misericordia, Él me llamó a conocer de su palabra. En aquel tiempo, en aquellos años, cuando mis hijas eran pequeñas, mi esposo tenía un trabajo donde lo mandaban de lugar en lugar y nos teníamos que cambiar lejos. Un día en un condado, otro día en otro condado, y así andábamos. Entonces, la infinita misericordia de Dios fue que en cada lugar donde yo me cambiaba, siempre encontraba una persona que me estaba hablando de la palabra de Dios, pero yo, una mujer testaruda, no tenía tiempo para escucharlo, no tenía tiempo para acudir a ese lugar donde a mí me invitaban. Yo decía, ¿por qué los cristianos me molestan tanto? Que no tienen otro trabajo, que no tienen otro que hacer. ¿Quién les paga porque me quieran llevar? ¿Acaso tienen un sueldo por venirme a molestar? Donde quiera que yo me cambio, me tocaban la puerta. Hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está? Hoy vengo a traerle una palabra de salvación. Hoy vengo a traerle una palabra de Dios. Mire, en esa esquina, ahí se predica la palabra. Venga y acompáñenos. Y yo les decía, al rato, mañana, me dejaban un tratadito, o yo no sé usted cómo lo conozca, un tratadito, donde ellos me invitaban, donde venía la dirección, donde venía de qué hablaban. Pero yo no quería, yo no me quise tomar el tiempo para conocer de Dios, para conocer verdaderamente el amor. Por eso es que me gusta mucho hablar del amor, porque en este tiempo ya no hay amor, hermanos. Ya no hay amor ni en los hijos, no hay amor ni en los padres. No hay amor en las personas. Y para esto les voy a leer en Gálatas 5:16, y así dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Muchas veces, yo antes no conocía lo que era la ley. Yo decía, ¿qué es la ley? Y no entendía lo que era la ley. Pero sin en cambio, es otro tema, ¿verdad? Pero lo voy a explicar poquito porque aquí me metí en esta palabra de la ley. La ley es cuando usted comete algo con las autoridades del lugar donde usted vive. Eso quiere decir la ley. Pero aquí dice que eso no va contra la ley. Lo del espíritu y la carne no es contra la ley. Eso es lo que está explicando aquí la palabra de Dios. Entonces, aquí dice que contra la ley. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas se acercan, de las cuales nos amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en aquel tiempo, cuando yo pasaba por sufrimientos, cuando yo pasaba por cosas tristes, yo no conocía esto. Yo no sabía las obras de la carne ni las obras del Espíritu, porque tampoco conocía la palabra de Dios. Yo no me di el tiempo para conocer la palabra de Dios, como en aquel tiempo a mí me invitaban y me tocaban la puerta a cada momento. En cada condado que yo me cambiaba, siempre veía usted tocándome la puerta a alguien. Siempre. No había, en un lugar en que yo me cambié, no hubo un día en que alguien me tocara la puerta. Pero para mí era gente que no tenía que hacer. Para mí era gente que le pagaban por irme a hablar. Pero no, hermanos, es gente que Dios le manda a uno. Porque Dios no quiere que nos perdamos, Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que le culpemos por lo que nosotros sufrimos. ¿Por qué nosotros sufrimos? Porque no entendemos lo que dijo en Deuteronomios 6:5. Y les mando que esta palabra, caminemos con esta palabra, dormamos con esta palabra, despertemos con esta palabra, hablemos de esta palabra, caminemos con esta palabra. No entendemos, hermano. Por eso es que el amor de muchos está enfriado. No hay amor. No hay amor en los padres, no hay amor en los hijos, no hay amor en los vecinos, no hay amor en ningún lado. ¿Por qué? Porque está rigiendo la carne, como dice aquí en Gálatas 5:16. Hay homicidios, hay adulterios, hay fornicaciones. ¿Cuántas madres no lloran hoy porque le han matado a sus hijos? Porque no han tenido misericordia ni piedad. ¿Cuántas madres no lloran porque sus padres se han ido y han dejado sus hijos y no tuvieron amor para ellos porque no conocían las Escrituras? Eso no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros que no fuimos bien instruidos para caminar en el camino de la vida. Porque déjeme decirle que cada uno de nosotros traemos una misión que no nos damos el tiempo de conocer, una misión que no nos interesa. Y hay mucha gente que no le gusta que le hablen de Dios. Hay mucha gente que dice, así como yo en aquel tiempo, déjenme. Yo soy feliz como estoy. No me molesten. Pero es mentira del diablo que somos felices. Sufrimos, lloramos, llega la noche y si hablara esa almohada, cuántas lágrimas, cuántas mujeres están llorando esa almohada, si esa almohada hablara, ¿verdad? Y dijera las noches que nos pasamos llorando porque fuimos abandonadas con nuestros hijos, porque no tuvimos quien nos ayudara a sustentar a nuestros hijos con el pan de cada día. ¿Pero por qué? Porque no conocemos la palabra. ¿Por qué hay adulterios y fornicaciones? Porque no conoce la palabra. Y hay hombres que no les gusta, ni mujeres que les hablemos de la palabra de Dios. Pero ¿sabe con quién se va a encontrar al final de su camino? Con Dios, hermano. Con Dios. Porque dice la Biblia que Él será nuestro Dios más allá de la muerte. Él es nuestro Dios. Él es el que vino y dio su vida en la cruz del Calvario por amor, hermanos. Porque la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Ese fue el primer texto que yo me aprendí con el Salmo 91, que es un salmo de liberación muy bonito, que después se los voy a leer. Pero yo les invito a que se den el tiempo, a que se den el tiempo de escudriñar las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo, cuando yo conocí la palabra, cuando aquella gente que Dios mandaba a mi casa, porque hoy que conozco la palabra, hoy que yo toco una puerta para decirle a la gente, Cristo te ama, hoy sé lo que esa gente me iba a decir. Hoy sé lo que esa gente Dios la mandó a trabajar para el reino de los cielos. Pero eso no lo entendía yo en aquel tiempo.
Hoy lo entiendo porque ya me tocó ir a hacerlo. Hoy por eso lo entiendo. Y en aquel tiempo alguien de toda esa gente, que no recuerdo quién fue, me regaló un librito y me dijo, lea este librito, y este librito se llamaba 15 minutos con Jesús. Y me pareció un libro tan hermoso, mis hermanos. Tan hermoso me pareció ese libro cuando yo empecé a leer esas oraciones que yo, hermano, ni por aquí me pasaban. Porque yo no conocía la misericordia de Dios. Yo no conocía el amor de Dios. Yo no conocía la fidelidad de Dios. Yo no conocía la paciencia de Dios. Porque me tuvo paciencia. 10 años me persiguió de condado en condado. Allá se dice estado en estado. 10 años Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué creen que hoy, con todo ese amor que Dios me tuvo durante 10 años, vengo y yo les comparto lo que verdaderamente es el amor? ¿Por qué? Porque yo no sabía lo que era el amor. Yo recuerdo un día, estaba triste, yo estaba llorando y me fui a sentar a una banqueta, ¿verdad? Ahí me senté y empecé a llorar y yo dije, con mis 2 hijas en brazo, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué es de mi vida? ¿Por qué vine a esta tierra? ¿Por qué vine a este mundo? Hoy no sé qué hacer, estoy en una emboscada y no sé para dónde irme. ¿Por qué? Porque esa palabra que se dice amor me trajo tanto sufrimiento, me trajo tanto dolor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo no conocía las Escrituras. Y porque yo no conocía al dueño del amor. Porque yo no conocía a ese que me amaba tanto y que por amarme tanto me perseguía en cada lugar donde yo me iba. Porque Él me amaba y Él veía mi sufrimiento. Y Él veía que yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hijas están pasando por este proceso? Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy le doy la gloria, la honra, la alabanza a aquel que me amó, aquel que me tuvo paciencia. 10 años me persiguió. ¿Quién era yo para que Dios se tomara ese tiempo? ¿Quién era yo para que Dios mandara esas almas a tocar mi puerta? A decirme Cristo le ama, aunque yo salía con una cara, hermanos, que de por sí dicen que tengo cara de enojona, pues yo salía con una cara peor. O sea, no salía con amor, no salía a saludarlos y a decirles qué quieren. Pero sí, esa gente a lo mejor le faltó experiencia en decirme, hermana, Cristo va a cambiar el camino que usted está llevando. Si esas personas me hubieran dicho, hoy vengo a decirle que si usted escudriña la palabra de Dios, usted va a saber qué es el amor y usted ya no va a sentir lo que está sintiendo en su corazón. Usted se le va a quitar ese odio, esa amargura en su corazón. ¿Sabe qué, hermano? Yo llené mi corazón de odio, llené mi corazón de amargura. En mí no había amor. Como ahorita en muchos corazones no hay amor. No hay, hermanos, porque están llenos de dolor, están llenos de amargura, están llenos de tristeza, porque les pasó lo mismo que a mí, porque no sabían qué era el amor, porque no sabían quién era el dueño del amor. ¿Qué pasa? Que cuando hay amargura no sabemos amar. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice que hay enemistades, que hay distinciones. Distinguimos a la gente. Esta sí me quiere, esta no me quiere. No, hermanos, si ellos no aman a Dios, no lo aman a usted tampoco. Eso es mentira. Por eso sufrimos. Porque dice, este sí me ama, este no me ama. No, hermanos. Si esa persona no conoce a Dios, si esa persona no conoce el amor, no la ama, no lo ama. Démonos un tiempo para conocer la palabra. Así como aquel librito decía, 15 minutos con Jesús. De ese 15 minutos. Si no puede, de ese 5. Y así va aumentando hasta que llegue 15, 20, 30 minutos. Y cuando usted
empiece con esos 15, con esos 20, usted va a saborear la palabra de Dios así como yo la saboreé. Usted va a conocer el amor de Dios así como yo lo conocí. Yo les invito que deje lo que está haciendo para que usted conozca el verdadero amor de Dios. Yo le invito a conocer al Señor en esta hora. Este ha sido mi parte número 1 del amor. Yo le invito a que escudriñe las Sagradas Escrituras. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos.